Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruye los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos a conocer todo lo que es recto y justo, seguro del mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridas hermanas, nos queda el último tema, que es el camino de la santidad. ¿Cómo aparece en la obra de Tolkien el tema de la santidad? Que es tema central, centralísimo. Fíjense que en la carta 278, Tolkien dice que El Señor de los Anillos es primordialmente un estudio del ennoblecimiento o santificación de los humildes. Un estudio del ennoblecimiento o santificación de los humildes. Casi siempre Tolkien va a usar la palabra ennoblecimiento, diríamos, porque es más acorde con el mundo precristiano que él diseñó, pero él mismo aclara en su obra que son sinónimos. Ennoblecimiento y santificación son sinónimos. Y entonces esto ya nos está diciendo que el tema de la santidad es uno de los ejes centrales de la obra de Tolkien. Un tema central de la obra de Tolkien, la santidad y cómo se llega a la santidad, es decir, cuál es el camino que lleva a la santidad. Así que El Señor de los Anillos es un estudio de cómo se llega a la santidad. Sorprendente, ¿no? Porque la gente que lo lee inadvertidamente a lo mejor ni se imagina lo que está leyendo o llega a entender la mitad. Pero bueno, para eso estamos, para tratar de sacarle todo su jugo. Para eso estamos haciendo estos comentarios. Bueno, para poder darnos cuenta de que esto es así, tenemos que recordar que la forma de expresión literaria de Tolkien es que las realidades espirituales aparecen como corporizadas. Se expresan no tanto de una forma verbalmente explícita, sino por medio de imágenes, por medio de, digamos, de lo que se puede ver. Y particularmente, decíamos en la primera de nuestras charlas, que la alternativa entre la luz y las tinieblas, la dualidad entre la luz y las tinieblas, era uno de los principales elementos con los cuales Tolkien nos marcaba la presencia del bien, en el caso de la luz, la presencia del mal, en el caso de las tinieblas. Y por eso el Señor oscuro no era oscuro metafóricamente, sino que era oscuro de verdad. Y por eso es que los personajes más nobles, o sea, más santos, van a irradiar luz, como ya habíamos puesto algún ejemplo. Podemos recordar algunos de esos ejemplos, por ejemplo, el caso de Gandalf, cuando reaparece después de haber muerto en las minas de Moria, y Aragorn, Legolas y Gimli se lo encuentran en el bosque de Fangorn. Y entonces le leo un pedacito de ese encuentro. Dice que Gandalf había dejado caer la capucha y los harapos grises, y ahora la vestidura blanca centelleaba. ¡Mithrandil!, gritó Legolas. ¡Mithrandil! Todos tenían los ojos fijos en él. Los cabellos del viejo eran blancos como la nieve al sol, y las vestiduras eran blancas y resplandecientes. Bajo las cejas espesas le brillaban los ojos, penetrantes como los rayos del sol, y había poder en aquellas manos. Asombrados, felices y temerosos, los compañeros estaban allí de pie y no sabían qué decir. Ya no es más Gandalf el gris, sino que ahora es Gandalf el blanco. Ha recibido lo que Tolkien llama, en la carta 239,
el blanco atuendo de los más altos. Y él explica, Tolkien, en la misma carta, Gandalf fue acrecentado en poder, es decir, bajo las formas de estos mitos, creció en santidad. Estas cosas, claro, las vamos a encontrar en las cartas, porque en El Señor de los Anillos, en el relato, todo está en formas literarias o en formas míticas. Afortunadamente, tenemos las cartas que nos permiten decodificar esa simbología que a lo mejor, si no, uno diría, a lo mejor yo estoy yéndome muy lejos y estoy imaginándome que cosas que Tolkien no quiso poner. No, sí, expresamente las quiso poner. Y por suerte tenemos las cartas para aclararlas. La luz es entonces, en este como en muchos otros pasajes, la principal de las formas mitológicas en las que se representa la santidad. Otras representaciones de la santidad que aparecen en la obra de Tolkien son la belleza, por eso los elfos son de enorme belleza, la salud, tienen más vida, la vida, lo natural, en oposición a las formas que corporizan el mal, que son lo oscuro, lo feo, los orcos son espantosos, lo enfermo. Piensen ustedes, por ejemplo, a las puertas de Mordor, la tierra misma estaba enferma, podrida, muerta, era como una escoria, todo lo antinatural, así se expresa corporalmente el mal espiritual. Estas claves nos van a permitir leer los relatos tolkienianos desde un nuevo nivel de significación, el que describe el camino de los personajes a la santidad o de los otros personajes hacia la corrupción. Bueno, entonces, esto tengamos presente que, por ejemplo, la iconografía cristiana, tradicionalmente a los santos los ha pintado con una aureola de luz alrededor. Así que diríamos que es una simbología que, como decíamos al principio de todo, es como un lenguaje universal esa simbología. Bueno, ahora tenemos que ver en qué consiste la santidad en la obra de Tolkien, porque, claro, al no haber una religión positiva, como la que nosotros tenemos por la divina revelación que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, entonces no vamos a encontrar, qué sé yo, la comunión diaria, adoración al Santísimo, es decir, las formas que nosotros vemos la santidad en nuestro mundo de la nueva alianza, no las vamos a encontrar en la obra de Tolkien. Entonces, ¿cuáles son los signos que nos permiten reconocer que un personaje tiene un cierto grado de santidad o que crece en los grados de santidad? Bueno, la primera de las características que Tolkien nos muestra como propias de una persona santa es la humildad. Y eso ya lo veíamos, lo hablábamos ayer, que la humildad, por ejemplo, de Frodo, de Bilbo, el propio Gandalf, decíamos ayer cómo Gandalf fue capaz de sacrificarse en las minas de Moria luchando con el Balrog, porque no se sentía él que era tan imprescindible, que era la última garantía del universo. Él se sentía que él no era más que una partecita del plan divino y que por lo tanto podía fracasar tranquilamente, porque Dios iba a seguir con el plan de salvación adelante. Él no era indispensable. Bueno, ese acto de humildad y de sacrificio por los demás le valió lo que dice Tolkien de ser enaltecido o acrecentado en la santidad. La segunda característica de la santidad, tal como aparece en la obra de Tolkien, está dada por el ejercicio de las tres virtudes teologales. Bueno, de la fe y de la esperanza ya hemos hablado, bastante, sobre todo ayer. Ahora tenemos que analizar la virtud teologal de la caridad o el amor de caridad, tal como lo viven los personajes más nobles del corazón, es decir, los santos.
Bueno, varios comentaristas de Tolkien han señalado de que esta es una de las características propias de la obra de Tolkien. Por ejemplo, Zimbardo eh, decía que el tipo peculiar de excelencia de los personajes de Tolkien, de los personajes, de los mejores personajes, no consiste en el honor heroico, que sería lo propio de las leyendas nórdicas, sino que consiste en el amor. Eh, bueno, ¿cómo se presenta? También Marion Zimmer Bradley dice, el amor es la emoción dominante en El Señor de los Anillos, y más que la emoción es la virtud, ¿sí? Diríamos nosotros. Eh, Ahora, el amor de caridad, nosotros sabemos, por la doctrina cristiana, que en verdad se dirige en primer lugar a Dios y luego al prójimo por amor a Dios. Entonces, ¿dónde está el amor de caridad hacia Dios en la obra de Tolkien? Eh, bueno, este, esto ya lo decíamos que se expresa principalmente en la fidelidad de los personajes a el Dios que les encomienda una misión u otra, o simplemente que se expresa en el hecho de no adherir al culto idolátrico que pide el Señor Oscuro. Entonces, se resiste los personajes que resisten al Señor Oscuro por fidelidad a la ley natural, que es la única que ellos tienen, es decir, por fidelidad a Eru, Ilúvatar, ¿cierto? Entonces, diríamos que la forma propia del amor directo hacia Dios se expresa en esta fidelidad. Y luego se expresa también en otra de las características que es como el sello propio de la virtud teologal de la caridad, que es en la misericordia hacia los demás. Así como está la fidelidad hacia Dios, con respecto a los demás seres aparece un amor que no es meramente el amor humano, sino que es el amor misericordioso que es capaz de amar a los propios enemigos. Entonces, ¿dónde aparece eso? Bueno, aparece repetidamente, por ejemplo, como Legolas y Gimli, que pertenecían a pueblos enfrentados, como si dijéramos árabes y judíos, porque los elfos y los enanos estaban muy enfrentados y se odiaban cordialmente, y terminan sellando una amistad entrañable, superando, diríamos, las barreras de esos prejuicios humanos que dividían a sus pueblos. Esto se va a ir dando en todos los personajes nobles, ¿no? Por ejemplo, como Faramir va a amar entrañablemente a Aragorn, a pesar de que la presencia de Aragorn en Gondor venía a suprimir sus posibilidades de ser el senescal del reino, porque Aragorn venía como rey legítimo a heredar el trono. Esto, por ejemplo, a Boromir le causó celos, pero a Faramir, en cambio, nos hace acordar a Jonatán con David, ¿no? Con una generosidad de corazón. Estos son rasgos de nobleza que nos van señalando que estas personas iban creciendo en el amor heroico, en el amor de caridad. Y especialmente con respecto a las personas más miserables o a los seres más negativos. En ese caso, por ejemplo, que Gollum haya sobrevivido hasta llegar al Monte del Destino fue precisamente porque tuvieron misericordia de él, porque había sido capturado por Aragorn, que lo puso bajo el cuidado de los elfos. Y entonces, en la conversación que tiene Frodo con Gandalf, en Bolsón Cerrado, capítulo 2, antes de salir de la comarca, cuando Gandalf le explica todo lo que pasó con el anillo y cómo Bilbo pudo escapar de Gollum allí en la oscuridad, Bilbo dice, Frodo dice, qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad. ¿Lástima? Dice Gandalf. Sí,
Fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia. No matar sin necesidad. Y ha sido bien recompensado, Frodo, puedes estar seguro. La maldad lo rozó apenas y al fin pudo escapar pudo escapar de la maldad, por el modo en que tomó posesión del anillo, con lástima. Lástima en inglés se dice pity. Y pity, dice Joseph Pipper, viene del latín pietas, de donde llegamos al castellano piedad. Y esto es una característica de la virtud teologal de la caridad. Frodo la va a ir aprendiendo, y de hecho él también va a tener la oportunidad de matarlo a Gollum en las Emin muy y él también le va a perdonar la vida por lástima, por misericordia, por piedad. Así también Frodo va a ir creciendo en esa caridad que se expresa incluso en el amor a los enemigos y en la misericordia con los seres más desgraciados. Porque al fin y al cabo, él descubre que Gollum, además de ser un monstruito, era un pobre anciano sumamente desgraciado. Entonces, digamos, esta nueva percepción es fruto de ese crecimiento espiritual que tiene todo. Bueno, podríamos multiplicar los ejemplos ad infinitum, porque toda la obra de Tolkien es, como decimos, un estudio de la santificación de sus mejores personajes, pero nos vamos a ceñir al personaje de Frodo y nada más, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Necesitaríamos un día para el proceso de santificación de cada uno de los otros, de Sam, de Gandalf, de Merry, de Pippin, de Aragorn, de Éomer, de Éowyn también, de Faramir, bueno, de un montón de personajes. Pero como no tenemos tanto tiempo, y como para muestra basta un botón, vamos a tomar el caso de Frodo Baggins, que al principio de la novela se nos presenta como un joven alegre, buen camarada, que tenía una pandilla de amigos, con otros jóvenes tan alegres y despreocupados como él, que había tenido una infancia feliz, normal, haciendo sus travesuras, robando, robando hongos en la granja de Mr. Maggot, escapándose de los perros de Maggot, etcétera, etcétera. Pero este joven que parecía sumamente, diríamos, común y silvestre, algo especial tenía, que tanto Gandalf como Bilbo pusieron sus ojos en él. Algo que podemos colegir a partir del siguiente comentario de Tolkien que aparece en la carta 383. Dice, solo excepcionalmente encontramos hobbits con íntimo compañerismo. Son los que tienen una gracia o un don, una visión de la belleza, una reverencia por las cosas más nobles que ellos mismos, en guerra con su rústica autocomplacencia. Efectivamente, si nosotros miramos los otros personajes hobbits, como Ted Arenas, o el tío de Sam, etc., vemos que ellos tienen una rústica autocomplacencia. Son, diríamos, de horizonte muy estrecho, se sienten mucho el ombligo del mundo, son toscos. En cambio, en Frodo había algo más. Dice que él había recibido una gracia especial o un don, que era la capacidad de valorar la belleza y las cosas más nobles que él mismo. Esta va a ser la materia prima para poder trabajar la santidad en el alma de este muchacho que prometía. Y que por eso, porque prometía, esta es la carta 383. Por eso, porque prometía, es que
Bilbo lo invitó a vivir con él. Parecía que podía ser como un buen discípulo. Y de hecho, Bilbo fue un buen maestro de Frodo. ¿Saben quién lo dijo? Lo dijo Gildor Inglorion. Cuando recién salían los hobbits de Hobbiton, iban cruzando el bosque y se encontraron por primera vez con los elfos. En ese momento, Frodo lo saluda a Gildor en idioma élfico. Y Gildor le comenta a los demás elfos: cuidado, amigos, rió Gildor, no habléis cosas secretas. He aquí un conocedor de la lengua antigua. Bilbo era un buen maestro, dice Gildor. Es decir, Bilbo le habían enseñado alto élfico a Frodo. Y no solamente alto élfico, sino que todas esas cosas más elevadas que habían recibido él había recibido al contacto con los elfos. Ya había comenzado la educación gradual hacia la nobleza o hacia la santidad, como dice Tolkien en otro pasaje. Pero quizás más aún que las palabras o las enseñanzas de Bilbo, lo que abrió la mente de Frodo a cosas más grandes que los sucesos lugareños de la comarca fue el ejemplo de Bilbo. Cuando Bilbo le contaba los relatos de sus viajes a la montaña solitaria, las aventuras corridas en ese momento, en donde Bilbo tuvo también su crecimiento en la santidad. Y cuando al principio era un hobbit cómodo, pequeño burgués, que lo único que le interesaba era la comodidad de su hogar y que nadie lo molestara, y termina siendo capaz de grandes sacrificios por los demás, como lo hizo cuando entregó la piedra del arca para lograr la paz entre entre los enanos y los hombres del valle, y los elfos, ¿no? Y después de entregar la piedra del arca, fue y se entregó a Thorin, sabiendo que Thorin se iba a enfurecer con él. O sea que fue capaz de grandes sacrificios. Pasó de un ser cómodo, fiaca, diríamos nosotros, perezoso, como un pequeño burgués, pasó a ser un héroe. O sea, en las palabras de Tolkien, un santo. Y ese ejemplo, Tolkien nos pone que Frodo lo fue viendo a través de los relatos y de los ejemplos que les dio Bilbo. Entonces, Frodo comienza a veces a pensar en tierras salvajes, en montañas extrañas que nunca había visto, pero que se le aparecían en sueños, y a menudo vagabundeaba solo, cosa que asombraba a la gente razonable, y Merry y Pippin sospechaban que de vez en cuando Frodo se encontraba con los elfos, aun cuando todavía vivía en Bolsón Cerrado, en Baxen. Entonces dice que estas cosas surgían en Frodo inquietudes superiores que sacaban a este hobbit de la miopía orgullosa de sí mismo, que era característica de los demás hobbits. Este estado de efervescencia espiritual que vivía Frodo antes de que Bilbo le legara el anillo, este estado de efervescencia espiritual se da también muchas veces en nuestros jóvenes. A los 17, 18, 19 años, cuando terminan el colegio secundario, están pensando en a qué van a dedicar su vida. Muchas veces hay jóvenes que con nobleza quieren hacer algo grande con su vida. No meramente dedicarse a ganar dinero y a pasarla lo más liviano posible, sino hacer algo grande con su vida. Es lo que muchos psicólogos llaman la etapa mística de los jóvenes. Y Romano Guardini, por ejemplo, en su famoso libro de las ciudades de la vida, comenta lo siguiente: este periodo es también la época en que la sensación poderosa de lo incondicionado
inspira ánimo para tomar resoluciones que son decisivas para toda la vida, como por ejemplo formar una familia, o entrar en una congregación religiosa o en un seminario. Eh, entonces, eh, ese riesgo que toma el joven puede elevarse a lo heroico cuando la decisión se refiere a algo desacostumbrado, dice Guardini. Es esa época de la vida en que el joven puede emprender cosas a las que quizás nunca se podría decidir más adelante, cuando ya está como más, diríamos, bajado su copete o ha tenido experiencia de que las cosas son más difíciles de lo que se imaginaba. Entonces es una etapa de efervescencia espiritual que se presta para que se tomen grandes decisiones. Frodo estaba en esta situación de apertura espiritual cuando los sucesos narrados en El Señor de los Anillos comenzaron a precipitarse. Así que después que se va a Bilbo, y le deja el anillo, y aparece Gandalf ahí en Bolsón Cerrado, y le explica que él ha sido elegido y destinado para impedir que el anillo caiga a manos de Sauron, porque Bilbo no lo sabía, pero este es el anillo único, y Sauron ya despachó los jinetes negros para tratar de encontrarlo. Ahí entonces se le presenta a Frodo la situación de sacrificio, porque él se da cuenta que él es un peligro para la comarca. Si él se queda en la comarca, los jinetes negros lo van a encontrar, pues van a hacer un desastre en la comarca, y no solamente lo van a matar a él, sino que le van a arrebatar el anillo y lo van a llevar a Sauron. Entonces, como los jinetes negros ya saben que el anillo está en la comarca, él tiene que irse de la comarca, pero no irse como él pensaba, así a conocer montañas distantes, tipo como unas vacaciones. No, tiene que exiliarse, es decir, irse definitivamente, quizás para no volver nunca, salvo que el anillo pueda ser destruido en algún momento, pero si no, va a tener que vivir una vida errante, erraúlda, una vida de escape. Entonces, todo lo que él más quería, lo tiene que abandonar. Sus amigos, su familia, su lugar natural, lo que, como se dice hoy en día, su lugar en el mundo, que Bilbo le acababa de dejar en herencia Bolsón Cerrado, que era una casa que él quería mucho, donde se había criado, y que era muy linda, y que tenía lindo vecindario, y que ahí trabajaba de jardinero Sam Gambit, todo tenía que abandonar, irse solo. Entonces esto Tolkien lo llama las situaciones de sacrificio. Ahí dice Frodo, por el momento parece que soy un peligro para mis vecinos. No puedo conservar el anillo y quedarme aquí. Tengo que salir de Bolsón Cerrado, abandonar la comarca, abandonarlo todo e irme, suspiró. Me gustaría salvar la comarca si pudiera, aunque en algunos momentos pensé que sus habitantes eran tan estúpidos que un terremoto o una invasión de dragones les vendría bien. No siento lo mismo ahora. Siento que mientras la comarca continúe a salvo, en paz y tranquila, mis peregrinajes serán más soportables. Sabré que en alguna parte hay suelo firme, aunque yo nunca más vuelva a pisarlo. Por supuesto, muchas veces pensé en irme, pero lo imaginaba como una especie de vacaciones, como una serie de aventuras semejantes a las de Bilbo, o mejores, y con un final feliz. Esto, en cambio, significa exiliarse, escapar, ir de un peligro a otro, y ellos, los jinetes negros, siempre detrás mordiéndome los talones. Supongo que he de partir solo si decido irme y salvar a la comarca, pero me siento pequeño y desarraigado y desesperado. El enemigo es tan fuerte y terrible. Entonces fíjense cómo entran acá los elementos que mencionábamos propios de la santidad. La humildad, me siento tan pequeño y desarraigado y sin esperanzas humanas, porque no esperan su propia fuerza, su propia excelencia, su propia astucia para evadirse, no, sabe que no las tiene. Y eso diríamos que humanamente no tiene confianza en sí mismo. Su sola confianza está puesta en la ayuda que recibe de arriba, de parte de Dios.
Y por otro lado, el tema del sacrificio, lo que Tolkien llamaba las situaciones límites. La expresión inglesa que él usa es cuando tiene que sacrificarse at the last pinch, hasta el último extremo. Tienen que sacrificarlo todo, ¿por quién? Por los demás y por fidelidad al plan de Dios. Y esto, queridas hermanas, es clarísimamente, bueno, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el camino de la santidad que Él nos marcó y que todos los santos han seguido. Sacrificarse uno por fidelidad al plan de Dios, para cumplir lo que Dios nos pide y para salvar a los demás. Así que está clarísimo, clarísimo que en el pensamiento de Tolkien, esto es, esto que podrían parecer peripecias, aventuras, que esto es nada más que un libro de aventuras, no, es un estudio psicológico del proceso de santificación de este personaje y de nosotros también, pero bueno, nos estamos siguiendo a este personaje. Bueno, se va Frodo. Y se va con la idea de que Sam, Merry y Pippin lo acompañen nada más que hasta los Gamos. Después, cuando llega el momento de abandonar, los Gamos era el último límite de la comarca. Ahí terminaba la comarca. Y ahí él pensaba que los dejaba a ellos. La sorpresa que se pega Frodo cuando ahí estando en la casita de los Gamos, los otros hobbits le dicen, nosotros ya nos dimos cuenta que vos que no te vas a quedar acá, que te vas a ir. Y nosotros vamos a ir con vos. De ninguna manera, dice Frodo, ustedes ni se imaginan a dónde voy. Yo voy a una misión que es casi seguro una muerte inevitable y tremendos sufrimientos de camino. Ustedes no quieren eso, no, obvio que le dicen que no queremos eso. Pero no es que nosotros estamos eligiendo sufrimiento y muerte, lo que nosotros estamos eligiendo es no separarnos de vos. Nosotros, a donde vos vayas, vamos a ir. Y si no quieres llevarnos contigo, te vamos a seguir de atrás, pero no te vamos a dejar solo. Entonces ahí también vemos un rasgo de crecimiento en Sam, en Merry y Pippin, que es fidelidad y un amor inquebrantable, dispuesto a todo sacrificio por el otro, por el amigo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo estas situaciones de sacrificio van a ir haciendo crecer la santidad en el corazón de Frodo. Y esto se va a expresar también visiblemente, físicamente, en algunos momentos privilegiados del relato. Uno de esos momentos privilegiados es después que Frodo es herido por los jinetes negros en la cima de los vientos y rescatado por Aragorn y por los elfos y llevado a Imladris, a Rivendell. Siempre me sale el nombre élfico, que es Imladris, pero en el libro aparece más veces llamado como Rivendell. Cuando es llevado a Rivendell para que Elrond trate de curarlo, queda allí, como dijéramos, no sé cuánto tiempo en cama. Estuvo en coma bastante tiempo porque del puñal que le clavó el jinete negro, una partícula había quedado dentro del cuerpo. Y esa partícula se estaba abriendo camino hacia el corazón. Si ese pedacito del puñal de Morgul llegaba al corazón y lo mataba, Frodo iba a pasar al mundo de los espectros, iba a quedar sometido como un espectro muy débil a los espectros del anillo. Entonces era como, diríamos, pasar como un infierno. Bueno, Elrond logra sacarle esa esquirla del puñal y entonces comienza la convalecencia. En determinado momento de la convalecencia, cuando Frodo todavía está inconsciente, Gandalf lo va a visitar a su lecho de convaleciente y ocurre esta escena que les leo ahora.
Esto está en el tomo 1 de los 12 reyes. Gandalf acercó la silla a la cabecera del lecho y miró con atención a Frodo. El color le había vuelto a la cara. Los ojos se habían aclarado y tenía una mirada despejada y lúcida. Sonreía y parecía que todo andaba bien, pero el ojo del mago alcanzó a notar un cambio imperceptible, como una cierta transparencia alrededor de Frodo, y sobre todo alrededor de la mano izquierda que descansaba sobre el cubrecama. Sin embargo, era algo que podía esperarse, pensó Gandalf. No está ni siquiera curado a medias, y lo que pasará al final ni siquiera Elrond podría decirlo. Creo que no será para mal. Podría llegar a ser, Frodo, podría llegar a ser como un vaso lleno de luz clara para los ojos que sepan ver. Y acá volvemos a la simbología. Un vaso lleno de clara luz. Es decir, acá esta transparencia que ve Gandalf alrededor del cuerpo de Frodo y esta idea de que al final podría llegar a ser un vaso de luz, nos está hablando de cómo está creciendo Frodo en santidad y que capaz que el punto de llegada de todo este camino sea una santidad muy alta, pura luz. Bueno, acá hago una pequeña digresión para comentarles que los que lo lean El Señor de los Anillos en castellano van a tener una dificultad para interpretar este pasaje, porque el traductor castellano, en vez de poner un vaso lleno de clara luz, puso un vaso lleno de clara agua. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el traductor tradujo light por agua cuando el texto originario no decía water, decía light? ¿Por qué puso agua? Y es el momento de recordar el viejo adagio, ¿no? Traductore, traditore. Entonces traicionó el pensamiento de Tolkien sin darse cuenta, ¿no? El traductor, como no entendía nada, pensó que él podía corregir al autor. Bueno, ahí faltó la humildad, evidentemente, ¿no? Pero el texto originario en inglés dice un vaso lleno de luz clara. Y eso es la imagen de la santidad más alta. Bueno, entonces, querría decir entonces que ya nunca más va a ser el hobbit simple, alegre, despreocupado que era antes, porque ha pasado por el dolor, por la prueba, por el sufrimiento. Eso lo va a hacer ganar en hondura a su corazón. Su amor será más doloroso, pero más noble, más heroico, más valioso. Ahora que ha tenido que sufrir en carne propia por los demás. El sufrimiento ha marcado su ser, y aparte de todo lo que ha sufrido desde que salió de la comarca hasta llegar a Rivendell, hay que tener en cuenta lo que tendrá que pasar en adelante, que será muchísimo peor. Es como le dice Jesucristo cuando la conversión de San Pablo, cuando nuestro Señor Jesucristo lo manda a Ananías a curarle la ceguera a San Pablo, y Ananías se resiste un poco porque dice, mirá, Señor, que yo escuché decir que este hombre nos persigue y ha hecho mucho mal a tus discípulos. Y entonces Jesús le contesta a Ananías, vete, porque este es un vaso de lección para mí. Yo le enseñaré todo lo que tiene que sufrir por mí. Yo le enseñaré todo lo que tiene que sufrir por mí. Entonces, ahí está el camino de la santidad, porque el amor es muy fácil cuando todo va viento en popa, sobre ruedas, y sí, eso no cuesta nada. Pero así como dice el tango que los amigos se cotizan en las buenas y en las malas, religiosamente podríamos decir, el amor verdadero se prueba en el crisol de la desgracia, como dice el capítulo 2 del Eclesiastés. Como el oro se purifica en el crisol, ahí
el crisol derrite el oro y ahí se le pueden sacar todas sus impurezas. Así se purifica el corazón del hombre en el horno de la desgracia. Si somos capaces de seguir amando a Dios cuando eso nos cuesta sangre, ahí ese amor comienza a ser más auténtico y verdadero. O sea, menos amor de sí mismo y más puro amor de Dios. Bueno, así que Frodo va a tener que pasar por muchas situaciones más de sacrificio. Y más adelante nos va a dar Tolkien otro momento privilegiado en donde se va a ver cómo esa santidad fue creciendo. Y en ese otro momento va a ser en Ithilien, ya ahí nos vamos al segundo tomo del Señor de los Anillos, cuando ya Frodo se ha separado de la compañía de los 9 y está solo con Sam, buscando un camino, guiado por Gollum, buscando un camino para entrar a Mordor. Y entonces ellos caminaban de noche y se escondían de día para no ser vistos por los espías de Saruman, de Sauron. Y bueno, esa mañana Sam vuelve, creo que había ido a buscar algo de comer, no sé qué, y se lo encuentra Frodo durmiendo abajo de unas matas, ¿no? Y entonces dice, Sam lo miraba. Las primeras luces del día se filtraban apenas a través de las sombras bajo los árboles, pero Sam veía claramente el rostro de su amo, y también las manos en reposo, apoyadas en el suelo a ambos lados del cuerpo. De pronto le volvió a la mente la imagen de Frodo acostado y dormido en la casa de Elrond, después de la horrible herida. Fue en ese momento, mientras lo velaba en la casa de Elrond, donde Sam había observado que por momentos una luz muy tenue parecía iluminarlo interiormente. Eso lo había visto en la casa de Elrond. Ahora esa luz brillaba más clara y más poderosa. Claro, Frodo está mucho más sano. Ha pasado por muchas más situaciones de sacrificio por amor a Dios y a los demás. A esa luz brillaba más clara y más poderosa. El semblante de Frodo era apacible. Las huellas del miedo y la inquietud se habían desvanecido, y sin embargo recordaba el rostro de un anciano, un rostro viejo y hermoso, como si el cincel de los años revelase ahora toda una red de finísimas arrugas que antes estuvieran ocultas, aunque sin alterar la fisonomía. Sam Gamgee, claro está, no expresaba de esa manera sus pensamientos. Sacudió la cabeza como si descubriera que las palabras eran inútiles y luego murmuró: lo quiero mucho. Él es así. Y a veces, por alguna razón, la luz se transparenta. Pero, se transparente o no, yo lo quiero. Entonces, ahí Sam es un momento que tiene como una revelación de la nobleza, de la santidad de Frodo, que a lo mejor las premuras de la marcha o de la huida, por ahí en el momento del escape no podía pararse a hacer estas reflexiones, pero ahora que tiene un momento de contemplación, ve la santidad de Frodo, que está representada por esa luz que emana de su cuerpo y por todas esas finísimas arrugas de su rostro que lo hacían parecer como muy anciano, a pesar de que era un jovencito. Pero, ¿qué representan esas arrugas, esa figuración de ancianidad? La sabiduría, porque en todas las mitologías antiguas, ¿quiénes eran los sabios? Los ancianos. Entonces Frodo ha crecido en sabiduría y en santidad. Eso es lo que nos está expresando esta visión que percibe Sam. Bueno, diríamos, porque ya nos queda poquito tiempo, que hay algunas situaciones excepcionales de este sacrificio de sí mismo por fidelidad a Dios y a los demás que no quisiera pasar por alto. Una es en la cima del Amon Hen.
Ahí es cuando Frodo decide separarse de la comunidad de los 9, ¿no? Este, y es, ¿por qué motivo? Es porque llegados al borde de las cataratas del Rauros, ellos que venían navegando por el río Anduin, llegan al borde de las cataratas del Rauros y no se puede seguir por el río. Ahí hay que tomar una decisión. O tomar el camino del este, que llevaba directamente hacia Mordor, o tomar la orilla occidental, que llevaba directamente a Gondor. Obviamente, Boromir quería tomar la orilla occidental y dirigirse a Gondor, porque él pensaba que si Frodo le daba el anillo a él iba a tener suficiente poder para derrotar a Sauron con la fuerza del anillo. Y no había entendido lo que se había explicado en el concilio de Elrond, o no lo había creído. Sí, por favor, no nos acabe el tiempo. Y no había creído que el anillo no se podía usar. Entonces ahí se lo quiere arrebatar y entonces Frodo se da cuenta de que no solamente tiene que huir de sus enemigos, sino que también tiene que huir de sus amigos. Este es otro de los momentos difíciles, diríamos, en el camino de la santidad, cuando los propios que nos tienen que ayudar, los propios hermanos en la fe, se convierten en un peligro, como le pasó, por ejemplo, a San José de Calasanz, o como le pasó a Santa Bernardita Subirú. Las propias hermanas de su congregación no la comprendían y hablaban mal de ella porque estaba siempre en cama. Le hacía que ir a misa, decían. Las propias hermanas. Entonces, Frodo hace un nuevo sacrificio, prescinde de sus amigos, y bueno, el único que no pudo evadirse fue Sam, y con ello solo se va hacia Mordor. Y en Mordor es donde va a tener lo que recién me preguntaban, que es la última tentación. Esa última tentación, que cuando el anillo se va haciendo cada vez más pesado, cada vez más obsesionante, esa última tentación es enteramente paralela a la experiencia de la noche oscura que han vivido grandes místicos como nosotros lo conocemos por San Juan de la Cruz, por Santa Teresa de Ávila, pero también lo vivió Santa Teresita del Niño Jesús los últimos 2 años de su vida, porque el anillo se transforma en algo obsesionante y llega a un punto donde Frodo le dice a Sam, ahora lo veo todo el tiempo, aún con los ojos con los ojos abiertos, igual lo veo y me borra todo lo demás. Entonces, Sam le dice, ¿se acuerda, señor Frodo? ¿Se acuerda del conejo que comimos en Ithilien? ¿Se acuerda de la comarca? Y no, le dice Sam, todo se ha borrado, he perdido todo. No me acuerdo ni del sabor de la comida, ni del susurro del viento en los árboles, ni de la luz del sol en los prados. Todo se me ha borrado, es la noche oscura. Entonces, el anillo, él siente cómo el anillo le va devorando su voluntad, y por momentos la mano de Frodo sube, hasta querer ponerse el anillo, y él con la otra mano se lo baja. Es una voluntad que va corroyendo la suya, se la va dominando. Él lucha con todas sus fuerzas, pero esto es algo preternatural, es algo más fuerte que él. Y ese proceso, diríamos, de fagocitamiento de la voluntad de Frodo culmina cuando llegan al borde del fuego, en las grietas del destino, y en el momento que él tiene que tirar el anillo, en lugar de tirarlo, lo reclama para sí y se lo pone. Algunos por ahí podrían pensar que Frodo se corrompió, pero en verdad, nadie hubiera resistido tanto, solamente él pudo resistir tanto por ser tan pequeño, tan humilde y tan santito. Lo que ocurrió ahí es lo que le pasó, por ejemplo, al cardenal Mindszenty cuando estuvo preso por los comunistas, 8 años, y lo torturaban psicológicamente todo el tiempo, no lo dejaban dormir nunca más de 1 hora, lo despertaban,
lo llevaban a la sala de interrogatorio, le ponían unas luces en la cara, le leían sus supuestos crímenes de colaboración con el régimen nazi, cuando Hungría estuvo ocupada por los nazis, y se lo leían una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Le ponían droga en la comida, entonces él cada vez comía menos. Llegó un punto que él pudo sacar un papelito a través de unos guardacárceles para sus fieles, los fieles católicos de Hungría, donde decían, me están destruyendo mi yo, ya no veo más con claridad la diferencia entre la realidad y lo que ellos me relatan, mi yo se está desmoronando, así que si en los próximos tiempos aparece un papel firmado por mí, no importa lo que digan, ustedes no lo crean, porque yo ya no soy yo. Y efectivamente, tiempo después apareció una confesión de sus supuestos crímenes de colaboración con el nazismo, firmada por el cardenal Vicenti. Ya diríamos, su independencia psicológica, su yo, se había desmoronado por completo. Eso le pasó a Frodo. Entonces dice Tolkien, no le podemos imputar el hecho de haber reclamado el anillo. Nadie hubiera aguantado tanto como aguantó él. Pero como él fue misericordioso con Gollum, por eso Dios lo trató con misericordia en el momento de su propia patinada, de su propia caída, y entonces la aparición de Gollum soluciona providencialmente, por medio de un catástrofe, la caída o el fracaso de Frodo. Bueno, nos quedamos un tiempo, porque había que ver qué pasó con Frodo después, cuando él vuelve a la comarca y demás. Pero, bueno, queda para la meditación de cada uno, para la lectura de ustedes, y ver que este proceso de santidad llegó a su última culminación. Porque esto, diríamos, Frodo pasó por su Getsemaní y pasó por su cruz. Y nos podemos acordar de las palabras de Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así se sintió Frodo, pero como nuestro Señor Jesucristo, a pesar de lo que le decía su sensibilidad, su afectividad, de que Dios no estaba más con él, a pesar de eso su fe se mantuvo incólume y cumplió su misión hasta el fin. Llegó hasta el final del camino como portador de la cruz, como portador del anillo. Bueno, hermanas, acá lo dejamos entonces. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes estas charlas, porque para mí es una ocasión de revivir todo esto tan lindo, de volver a pensarlo, de volver a meditarlo. Siempre es tan inspirador Tolkien, ¿no es cierto? Padre, yo quería comentarle que conocí en España un sacerdote que daba toda la escatología a partir del Señor de los Anillos. Mire qué maravilla. Sí. Qué bueno. Profesor. Sí, un profesor que daba toda la escatología a partir del Señor de los Anillos, y perfecto, cómo va todo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, la verdad que hay mucha más tela para cortar en la obra de Tolkien. Así que, si estas charlitas sirvieron para que ustedes vuelvan a leerlo a Tolkien, bendito sea Dios. Y hermanas, si tienen ganas, por ahí en el segundo cuatrimestre podríamos hacer unas charlitas con el tema de los conversos que yo les comenté. Bueno, después más adelante hablamos. Y la santidad de Sam también tenemos que ver. Sí. ¿Cosa? Ah, de Sam. La santidad de Sam. No, de Sam, de Gandalf, de Aragorn, pero bueno, ya Padre, va a quedar para la meditación de ustedes. Padre, aquí en España hay un sacerdote muy jovencito que está haciendo su tesis y tiene muchos deseos de contactarse con usted. Yo le he escrito un mail y me ha pedido, por favor, no pudo hacer el curso, pero ha leído su libro y bueno, tiene muchos deseos de hacerle algunas consultas. Dígale que me mande mail, así nos ponemos en contacto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, hermanas, les dejo la bendición. Un minutito, sí. Acá está la madre, la superiora, que lo quiere, está esperando para saludarlo.
Bueno. Padre, agradecerle que las hermanas han quedado, pero admiradísimas de la obra. Entonces, agradecerle todo esto que usted, como excelente instrumento, ha despertado en el corazón de las hermanas y de todos los participantes. Bueno, hermana, espero que les resulte útil. Que siga el Señor realizando esa obra, así que sí, aceptamos desde ¿Cómo? que aceptamos ya su invitación para el segundo semestre de terminar y poder continuar. Sí, padre, realmente es valiosísimo. Sí, yo les propondría, si quieren hacer algo en el segundo semestre, tomar el tema de los conversos, que yo estoy terminando un libro sobre los conversos que me parece que puede ser sumamente inspirador, porque son ejemplos maravillosos. Sí, claro que sí, padre. Sí, aceptamos. La hermana se va a poner en contacto para coordinar y realizar. Perfecto, hermana, quedamos así. Muchas gracias. Gracias a todos los que han participado. Además de gracias a los organizadores. Hay mucha gente que ha participado también. Bueno, me alegro mucho y espero que lo disfruten más a Tolkien, ¿eh? Sí, padre. Sí, la conversión de Eowyn es tremenda, porque Eowyn el deseo de vivir. Y bueno, junto con Faramir, ¿no? Si los dos un poco habían perdido el deseo de vivir. Casi Eowyn iba como a un suicidio. Bueno, pero no vamos a empezar ahora de vuelta. Así que bueno, hermanas, les dejo una bendición y espero que esta fiesta de Pentecostés, a pesar de que estemos todos encerrados, que podamos recibir igualmente, porque el Espíritu Santo no guarda cuarentena, podamos recibir abundantemente. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes y las acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, padre. Bueno, quedamos en contacto. Sí, por supuesto, padre. Gracias, padre. Muchas gracias, madre.